En una jornada martes 11 de julio en el que la cumbre de la OTAN ha comenzado y el protagonista es el sí de Turquía a que Suecia entre en la Alianza Atlántica, algo que hace unos días parecía muy difícil, pero que la decisión del presidente Recep Tayyip Erdogan ha dejado sobre la mesa, llegado justo el mismo día en el que el líder del país euroasiático ha vinculado esa decisión al hecho de que Ankara entre dentro de la Unión Europea. Sin embargo, Stoltenberg, en las ruedas de prensa sucesivas que ha ido dando a lo largo de toda la mañana, ha evitado vincular este acuerdo a la petición turca para conseguir entrar 30 años después en el bloque comunitario. Un secretario general de la OTAN, un Stoltenberg, que propone una vía rápida para la entrada de otro país, de Ucrania, en la alianza. Dice que cuando llegue el momento se va a poner a Ucrania en una especie de camino rápido, más rápido de lo normal y de lo que se requiere para que un país se convierta en miembro. Apunta el noruego que el plan retirará el requisito de que el territorio que quiera la membresía tenga que prepararse para ello. Y así el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es el que ha respondido a todo esto de camino a la cumbre de Vilna y dicho que es absurdo y sin precedentes que la alianza no vaya a dar una fecha de invitación formal para que su país adhiera, asegurando que tiene señales de que habrá una declaración sin alusión directa al ingreso una vez termine la guerra con Rusia, un condicionante que han puesto grandes países como es el caso de Alemania o incluso de Francia en las últimas horas. Una conclusión que también está avanzando Financial Times, una fórmula que solo se referiría a la invitación y no a la adhesión de Ucrania. El jefe del Estado de este país se ha quejado también de que la declaración que estarían preparando los líderes aluda a condiciones directas para su país y no ya para ser simplemente aceptada para la OTAN, sino para ser invitada a una posible adhesión. Frente Oriental, Taiwán va a realizar su primer simulacro de evacuación a gran escala en décadas este mes, en una señal de que está tratando de fortalecer las defensas civiles contra un posible ataque chino. Las naciones del sudeste asiático, entre tanto, aterradas también de que las rencillas entre las potencias nucleares puedan acabar en una catástrofe. Son las palabras que ha utilizado en Indonesia la presidenta de este país en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la ASEAN. Y entre tanto, las economías más grandes del mundo intentando esta semana rescatar el acuerdo fiscal en el seno de la OCDE por el impuesto de sociedades, ese mínimo del 15% después de las dificultades ya presentadas sobre su implementación que amenazan con frustrar este intento para hacer que las multinacionales paguen más impuestos allí donde operan. Cuenta Financial Times que representantes de más de 130 países llevan 3 días reunidos en París discutiendo la aplicación de una parte clave de este acuerdo. En la agenda, un cambio en la legislación global que permitiría a los países eliminar el mosaico actual de gravámenes nacionales sobre gigantes como Google, como Facebook o incluso Amazon. Y aumentan las expectativas desde Pekín de que el gobierno chino va a poner en marcha un paquete de estímulo dirigido a la industria en crisis del país, incluido el sector inmobiliario. El Banco Popular de China ha reducido las tasas de préstamos a un año, a la cosa de una semana, tras recortar la repo a corto plazo a principios de esta. Datos oficiales que muestran un desplome del sector inmobiliario, un descenso que se califica de preocupante por la inversión empresarial y un desempleo récord entre los jóvenes. De hecho, avanza Bloomberg que se espera que el Consejo de Estado se reúna a lo largo de esta semana para discutir un amplio paquete de propuestas de estímulo para los sectores, entre los que se incluye a un tocado ya mercado inmobiliario. En Reino Unido, la libra esterlina en máximos de los últimos 15 meses frente al dólar, tras un crecimiento salarial, una inflación salarial más fuerte de lo esperado, del 6,9%, con un paro que se acerca a los 4 puntos porcentuales, lo que añade presión sobre el Banco de Inglaterra para seguir aumentando los tipos. La libra rebota 3 décimas frente al dólar, se cambia ya por 1,2899 dólares, el nivel más alto desde abril de 2022, tras un repunte anual del salario de los empleados que crecen, como decíamos, cerca de esos 7 puntos porcentuales. Los rendimientos de los yields a 2 años se mueven en línea con las expectativas. Los que van más a tasas de interés en el corto plazo caen sobre las 3 centésimas, en una señal clara de agresividad por parte del organismo que dirige Andrew Bailey para controlar a la inflación, lo que en el futuro obligará a reducir los tipos de interés cuanto antes.
Y en empresa, ojo a la última hora que nos acaba de llegar a la redacción de Negocios Televisión. La crisis de poder en el seno de Naturgy abre nuevo capítulo. Ignacio Gutiérrez Orrantia, favorito para ocupar el puesto de consejero delegado y asumir el día a día, el poder ejecutivo que ahora le toca al presidente Francisco Reynés, rechaza la oferta para ser consejero delegado y se decide por quedarse en Citigroup, en la entidad bancaria que le habría hecho una contraoferta, donde ahora es codirector de banca de inversión para Europa, para Oriente Medio y para África. Rechaza de esta manera Gutiérrez Orrantia ser el consejero delegado de la gasista para repartir el poder en la cúpula, noticia que llega justo el día en el que el Consejo de Administración iba a debatir la creación del puesto de ese consejero delegado, aunque varias fuentes dentro del proceso han asegurado que no se iba a adoptar hoy una decisión formal. Un anuncio que eso sí llega después de que Isidro Fainé, el presidente de Criteria Caixa, el brazo inversor de la entidad catalana y máximo accionista a día de hoy dentro de Naturgy, ralentizara todo el proceso al emitir un comunicado en las últimas horas mostrando su apoyo directo a la gestión de Reynés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Martes 11 de julio, en el que la cumbre de la OTAN, que ha comenzado hace unas horas, es la protagonista por ese sí, el sí de Turquía, que Suecia entre en la Alianza Atlántica, 32º socio, a la espera de la ratificación por parte del Parlamento turco. Algo que parecía muy difícil hace solo unos días y que se ha acelerado en las últimas horas. Decisión del presidente de Recep Tayyip Erdogan, que también aterriza el mismo día en el que el turco había vinculado esa decisión al hecho de que su país, 30 años después, entre en la Unión Europea. Sin embargo, Stoltenberg ha evitado vincular ese acuerdo a la petición turca de entrar en el bloque comunitario. Dice que no hay otros acuerdos paralelos y que todo sobre el texto entre Turquía y Suecia es completamente público. Una adhesión que ya está un poco más cerca, mientras Stoltenberg ha hablado durante esta jornada, propone una vía rápida para la entrada de Ucrania en la OTAN y dice que cuando llegue el momento, la alianza pondrá a Kiev en una especie de camino rápido, más rápido, al menos de lo normal y de lo que se requiere para que un país se convierta en miembro de pleno derecho. Dice el noruego que el plan retirará uno de los requisitos por el que el país que quiera la membresía tenga que tener unas condiciones preparatorias para ello. Dice que esto va a hacer que, por ejemplo, el proceso para la introducción de Ucrania dentro de la Alianza Atlántica pase de ser un proceso de 2 pasos a uno de apenas uno solo, lo que facilitaría también en el tiempo la entrada de Ucrania dentro del país. Y mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha respondido de camino a la cumbre en Vilna, en Lituania, y dicho que es absurdo y sin precedentes que la alianza no les vaya a dar una invitación formal para que su país se adhiera, un calendario formal, asegurando que tiene señales de que habrá una declaración sin alusión directa al ingreso una vez termine la guerra. Fórmula que solo se refiere, dice el ucraniano, a la invitación y no a la adhesión, de la que está dando cuenta, por cierto, Financial Times a esta hora de la tarde. El jefe del Estado ucraniano se ha quejado en estos últimos minutos también de que la declaración que se está preparando por parte de los aliados eluda a 5 condiciones para Ucrania, no ya para ser aceptada en la OTAN, sino para ser invitada a adherirse. De hecho, Zelensky ha dejado a las claras ese envite contra la OTAN. Dice que no hay disponibilidad ni para invitar a Ucrania a la OTAN, ni para hacerla miembro de la alianza, lo que significa, a juicio del ucraniano, que se está dejando una puerta abierta, una ventana de oportunidad para negociar la pertenencia de Ucrania a la OTAN, con negociaciones en las que se incluya también sobre la mesa Rusia. Y precisamente para Moscú, dice Zelensky, esto significa un motivo para mantener el envite en el frente de guerra. Y por cierto, que el Kremlin dice hoy que el ingreso de Suecia a la OTAN va a tener claras implicaciones negativas para la seguridad de Rusia y que Moscú va a responder con medidas similares a las que se tomó después de que Finlandia entrara dentro del bloque. El portavoz del Ejecutivo ruso, Dmitry Peskov, insistía esta mañana en que Turquía tenía sus obligaciones con la OTAN y que Moscú sobre ese posible veto no se hacía ninguna ilusión. De hecho, Peskov ha comentado que de momento, a pesar de las diferencias, Rusia y Turquía comparten intereses comunes y que van a seguir trabajando sobre ellos. Y hablando de adhesiones, sin embargo, Finlandia quiere un camino tranquilo para que Ucrania se una. La ministra de Relaciones Exteriores ha recibido hoy el avance entre Turquía y Suecia como un gran negocio para Estocolmo,
pero también para Helsinki o la alianza en su conjunto, agregando que el Báltico, el Norte Alto y la región del Ártico se benefician de todo esto. Los aliados de la OTAN también dicen estar dispuestos a proporcionar a Ucrania un paquete de apoyo a largo plazo que incluye un lenguaje más concreto sobre sus perspectivas de membresía. Dice que la posición de Finlandia es que lo importante pasa por hacer un proceso para Ucrania lo más fluido y posible. Stoltenberg, entre tanto, admite que Ucrania se está quedando sin munición, por lo que tenemos que hacer, dice, todo lo posible para suministrársela. Ha comentado en esta rueda de prensa a media mañana que sobre la cuestión concreta de qué tipo de munición exactamente necesita, es una decisión nacional de todos y cada uno de los aliados y que no se trata de una postura conjunta de la OTAN, porque cada país tiene diferentes visiones sobre esa convención, en referencia también a ese envío por parte de Estados Unidos de bombas de racimo. Lo que hay que entender, a juicio de Stoltenberg, es que la munición de racimo se ha utilizado en ambos bandos de esta guerra, diferenciando en todo caso entre el uso que hace Rusia para invadir otro país, esto ya lo decía la semana pasada, y el que hace Ucrania para defenderse, dice, de la agresión rusa. Agenda apretada, en cualquier caso, la que van a tener los jefes de los Estados miembros. Por cierto, una de las citas clave va a ser la reunión entre Biden y Zelensky. Hemos escuchado al presidente estadounidense cómo entraba a eso de las 12:15 de la mañana en esta cita con el resto de socios. Pues bien, el presidente de los Estados Unidos y Volodymyr Zelensky se van a reunir mañana miércoles en Vilna. Van a ser en los márgenes a esta cumbre, según una rueda de prensa que ha dado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien por cierto ha adelantado que habrá anuncios de cómo Estados Unidos pretende seguir apoyando a Ucrania. Y camino unido entre señales positivas de todos los aliados de la OTAN, la Casa Blanca toma ahora la delantera y ya avanzan las conclusiones que van a tener los 31 socios del bloque en unas horas cuando mañana miércoles se clausure la cumbre. Jake Sullivan, el asesor, ha comentado este martes que los aliados van a discutir el camino de Ucrania hacia la futura membresía en la OTAN durante la cita en la capital lituana, que por cierto arranca a partir de las 2:30 de la tarde, aunque eso sí admite que traer a Ucrania a la alianza está viéndose que va a ser complicado porque se llevaría directamente a la OTAN a la guerra, al frente con Rusia. Añade que todavía le queda camino por recorrer a Zelensky, que tiene que dar pasos en su camino de las reformas antes de acceder al bloque que Estados Unidos lidera. Sin embargo, Sullivan insiste en que hay que enviar una señal unida y positiva en el camino de Ucrania hacia una futura membresía. Aún así se ha negado, eso sí, a predecir una fecha específica para que se una al bloque. Dice que no se puede poner un calendario y que no cree que, de hecho, algo así, es decir, una hoja de ruta a las claras, salga de esta misma cumbre. Y por cierto, que sobre estos paquetes de ayudas acabamos de conocer cómo Noruega va a enviar un nuevo paquete de ayudas, concretamente va a incrementar el gasto en ayuda militar en el fondo a 960 millones de dólares en 2023, hasta un total de 10.000 millones de coronas noruegas, unos 960 millones de dólares al tipo de cambio actual, 7.200 millones en apoyo civil y militar durante los próximos 5 años y 144.000 para las reformas que requiere Alemania. Noruega va a aumentar ese paquete a 960 millones de dólares, mientras que Alemania ha finalizado el anuncio de el suyo, 700 millones de euros para Ucrania directos, un paquete que va a incluir sobre todo armamento. Por una parte, lanzadores Patriot que tienen las Fuerzas Armadas germanas, 40 vehículos de combate de infantería, 25 tanques de batalla y otros 5 tanques Bergepanzer II, según ha comunicado el departamento que dirige Boris Pistorius, el ministro de Defensa. Un paquete que incluye también en el apartado de munición 20.000 rondas adicionales de artillería y otras 5.000 de 155 milímetros, las que están tratando de unificar como medida base para todos los aliados de la OTAN que puedan enviar a Ucrania. Y esto, por cierto, cuando Francia también ha tomado la palabra y ha confirmado en voz del presidente Emmanuel Macron que por su parte van a entregar misiles de largo alcance. Los funcionarios ucranianos se congratulan de la decisión, pero piden más armas de los países occidentales para ayudarlos, dicen, a remontar en la contraofensiva, clamando por las capacidades de largo alcance. De momento, estos misiles de largo alcance que va a enviar Francia cubren un radio de unos 250 kilómetros, aunque hay que recordar, Francia, Alemania, Noruega, todos estos han anunciado ahora en la cumbre de la OTAN paquetes de ayuda. Reino Unido fue el primer país en comprometerse en mayo con Ucrania y de momento todavía esperan el envío concreto de este armamento.
Curiosa coincidencia en Rusia. Ayer el Kremlin anunciaba el encuentro del presidente Vladimir Putin con el jefe de los Wagner, con Yevgeny Prigozhin, apenas 5 días después de protagonizar esa efímera rebelión, esa marcha contra Moscú, y en el tiempo coincidía con la publicación de un vídeo del general Valery Gerasimov, según informa Associated Press. ¿Qué está pasando concretamente, Marta Vilar? Curiosa coincidencia en Rusia. Ayer el Kremlin anunciaba el encuentro entre Vladimir Putin, el presidente ruso, y también el jefe del grupo Wagner, apenas 5 días después del motín protagonizado a finales del mes de junio por el grupo de mercenarios. Y eso coincidía también con la publicación de un vídeo del general Valery Gerasimov, según informa la agencia Associated Press. El Ministerio de Defensa ruso publicaba un vídeo en el que aparecía el jefe militar Gerasimov, que por cierto era uno de los objetivos de la rebelión de Prigozhin. Era la primera vez que se le veía a Gerasimov desde la revuelta. Y Associated Press dice que estas informaciones dadas a conocer de forma paralela, es decir, este vídeo y además después el anuncio del Kremlin de que hubo una reunión entre Putin y Prigozhin solo 5 días después de la revuelta, parecen ser, según Associated Press, otro intento del Kremlin de demostrar que tiene el control tras un periodo turbulento y de reflejar también el delicado equilibrio de Vladimir Putin entre condenar la mayor amenaza a su gobierno en 23 años y también al hombre que está detrás de ella, mientras al mismo tiempo intenta tampoco alienar a una figura popular cuyas tropas lograron la mayor victoria en el campo de batalla para Rusia en el último año de la guerra. Ahí está la curiosa coincidencia, dos cuestiones que se suceden en el tiempo, que ocurren el mismo día prácticamente, y la duda es por qué tenemos esa coincidencia el mismo día. Vídeo publicado mostrando a Gerasimov, a este alto general ruso, a la vez que el Kremlin anuncia esa reunión solo 5 días después del motín entre Vladimir Putin y Prigozhin, el líder de Wagner. Gracias, Marta. 17 minutos ya sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea. A cuentagotas van llegando los líderes de la OTAN a esa cumbre en Lituania, en Vilna, y de hecho lo acaba de hacer el presidente español, Pedro Sánchez, rueda de prensa conjunta, respondiendo y dando cuenta de los primeros objetivos que se marca el gobierno español en esta cita en el país báltico. Vamos a escuchar a Sánchez junto a Stoltenberg. Pues igual que yo. Bueno, lo primero, trasladar el compromiso del Gobierno de España, del conjunto de la sociedad española, con la OTAN, reconocer el trabajo también del Gobierno de Lituania y de su presidente Gitanas en la celebración y la hospitalidad y en el éxito de esta cumbre tan importante para la OTAN y para toda la alianza euroatlántica. Hoy vamos a tratar, como saben ustedes, y a lo largo del día de mañana, el desarrollo de lo que se ha llamado el concepto estratégico de Madrid, que fue la estrategia que aprobamos el año pasado en la cumbre de la capital de España para los próximos 10 años de la Alianza Atlántica. Vamos a hablar de la disuasión, vamos a hablar también de la cohesión de los aliados en torno a los valores, los principios que enarbola la OTAN. Y en ese sentido sí quisiera en primer lugar trasladar la unidad de todos los aliados, también del Gobierno de España, con Ucrania, con el país agredido por el imperialismo de Putin. En segundo lugar, también trasladar que España, lógicamente, como miembro comprometido de la OTAN, va a anunciar hoy un despliegue de fuerzas y de soldados españoles en el país de Eslovaquia para reforzar el frente oriental, y también vamos a reforzar con un mayor número de efectivos nuestro contingente en Rumanía. Finalmente, como saben, pues para España es muy importante, y ya está recogido también en el concepto estratégico de Madrid, la estrategia 360 grados, y por tanto el no olvidar el flanco sur, y por tanto el que la OTAN mire a todo la fuente de inestabilidad, de riesgos, de desafíos que tenemos en el flanco sur. Como saben ustedes, también vamos a tener y vamos a contar con la participación de todos los Estados miembros de la Unión Europea y también del Indo-Pacífico, donde vamos a, lógicamente, poder evaluar y también valorar la situación geopolítica en esa zona del mundo. En fin, venimos con el ánimo de reconocer, en primer lugar, el trabajo bien hecho por parte del Gobierno de Lituania. En segundo lugar, reconocer también y valorar el compromiso del secretario general de la OTAN, Stoltenberg, por mantenerse un año más. Y finalmente, anunciar ese compromiso del Gobierno de España en el despliegue y en el refuerzo de nuestra presencia en el frente oriental, primero en Rumanía y con nuevas tropas en Eslovaquia. Y a partir de aquí, si quieren, respondo a dos preguntas y luego ya mañana. ¿Qué análisis hace del debate anoche? ¿Con una estrategia acertada? ¿Cree que le sirvió para dar un golpe a las encuestas?
A ver, yo creo que los ciudadanos lo que merecen es escuchar propuestas, es escuchar cuál es el balance que se hace durante estos últimos 4 años de mandato, en este caso mío como presidente del gobierno, y en segundo lugar cuáles son las propuestas de futuro. Eso es lo que hice como... Un momentito. Me está... Entonces el planteamiento fue ese, ¿no? Hacer un balance y también propuestas de futuro. Lo hice en las pensiones, lo hice en el mercado laboral, lo hice también en todo lo que representan los derechos y libertades de las mujeres y del colectivo LGTBI. En fin, enfrente que tuvimos, bueno, pues tuvimos a un señor Feijóo que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras, el uso descarnado, como hemos visto durante estos últimos años, de un terrorismo, el de ETA, que desapareció afortunadamente porque lo venció la democracia española hace 11 años y, por tanto, yo salgo satisfecho de este debate. Creo que ha sido un debate donde se han clarificado muchas cosas y, sobre todo, lo que ha quedado meridianamente claro es que quien tiene un proyecto de país, de presente y de futuro, es el Partido Socialista y no el señor Feijóo. Something various US administrations have berated you, have berated the Germans, have berated many for. Is Europe willing to not only talk about spending more, but actually spend more on its own defence? We're actually talking and we're actually spending more in defense, not only on the total amount but also on the investment package. So I think it's important, it is crucial to reinforce and strengthen our ties, our collaboration with the European Union strategy on defense and also the NATO goals and the NATO commitments that we reached and we assumed in Wales some years ago. La última, venga. Yo estoy satisfecho, soy un político con convicciones, soy un político con determinación, soy un político que escucha, pero que también responde, sobre todo que responde ante las falsedades que se vierten ante el crecimiento económico, el número de trabajadores autónomos. Es que hasta incluso el señor Feijóo dijo que habían aprobado la revalorización de las pensiones, cosa que fue mentira. En definitiva, una montaña de mentiras porque no hay detrás nada. Lo que hay es una ausencia total de proyecto político y también diría una inquietante táctica por parte del señor Feijóo de abrazarse al señor Abascal, al partido de Vox, y esto es al final lo que nos estamos jugando el próximo 23 de julio, ayer lo dije, el próximo 23 de julio no nos estamos jugando una mera alternancia como ha ocurrido en otras elecciones a lo largo de nuestra democracia, nos estamos jugando por primera vez si España continúa avanzando como lo hemos hecho durante estos últimos 40 años de democracia o nos metemos en un túnel tenebroso del tiempo donde no sabemos exactamente dónde nos podría llevar tanto el señor Feijóo como el señor Abascal. Yo por eso estoy confiado con el resultado electoral del 23 de julio, creo que la sociedad española va a seguir apostando por el avance, que va a decir que no al retroceso, a esta involución del Partido Popular con Vox y en ese contexto yo desarrollé todos mis argumentos, las propuestas de presente y de futuro y enfrente lo que vimos fueron, pues eso, mentiras, insultos y una utilización lamentablemente descarnada de un terrorismo, el de ETA, que afortunadamente la democracia española derrotó hace ya muchos años. En fin, nos vemos la próxima mañana, me parece que tenemos rueda de prensa y bueno, pues espero que puedan ustedes también disfrutar de esta ciudad. Gracias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pertrechado por la ministra de Defensa, por Margarita Robles, y por el titular de Asuntos Exteriores, por José Manuel Álvarez, en esta entrada a la cumbre de la OTAN en Lituania, en Vilna. Ha hablado sobre ese gasto en defensa, solo 3 preguntas ha respondido a los periodistas y en una de ellas ha hablado sobre el incremento al gasto en defensa, las otras 2 centradas en aquel cara a cara de la pasada noche entre este mismo candidato, el del Partido Socialista a la presidencia, a revalidar la presidencia del gobierno, y el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablando de las mentiras y las medias verdades que se dijeron durante la contienda televisada. Esto en la cuenta atrás a esas elecciones generales del próximo 23 de julio, las anticipadas en las que de momento el Partido Popular en las encuestas sigue primero en las listas tras un cara a cara con medias verdades. Hablaba Sánchez de mentiras que había vertido, en su opinión, Alberto Núñez Feijóo, pero en la redacción de Negocios Televisión hemos hecho un análisis exhaustivo de esas 2 horas de contienda verbal electoral y Fernando de Lis los resultados los deja sobre la mesa.
Ayer se celebraba el debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez de cara a las elecciones de 23 de julio, el primer cara a cara entre ambos líderes políticos que se saldó con alguna que otra mentirijilla o algún dato que no era del todo correcto a nivel económico, así que en este vídeo hacemos un breve repaso de algunos de ellos. La primera afirmación de Pedro Sánchez, que es que en lo que llevamos de año llevamos multiplicando por 4 el Producto Interior Bruto. Probablemente Sánchez estaba comparando la tasa de crecimiento económico de España con la europea y no con la del propio país. Con las cifras de Eurostat, la economía española crece un 3,8% en la tasa interanual frente al 1% que avanzan tanto la zona euro como la Unión Europea. En la tasa trimestral, España suma un 0,6% entre enero y marzo de 2023 frente al menos 0,1% registrado en la zona euro y en la Unión Europea. Los datos son correctos, pero luego hay otras cifras que aportan una visión no tan positiva. Comparándolo con el periodo previo a la pandemia, España se encuentra a la cola de la recuperación con Alemania y la República Checa. Esto es por parte del líder socialista. Vamos ahora con Alberto Núñez Feijóo y su afirmación sobre el PIB de España en relación con la Unión Europea. El candidato del PP afirmó que España está el último en la recuperación del PIB de la Unión Europea y enseñó un cartel que también luego fue compartido en redes sociales. El gráfico mostraba una comparación del crecimiento del PIB per cápita de España frente al resto de países de la Unión Europea entre 2019 y 2022. Cito como fuente a Eurostat y en la imagen podemos ver que España aparecía en el último lugar con una caída del 2,3%. Bien, este dato es correcto, pero Feijóo obvió que hay 14 países de la Unión Europea con una renta per cápita inferior a la de España a cierre de 2022, según los últimos datos disponibles en el portal de Eurostat. Vamos con Sánchez, que afirmó que la ocupación laboral ha mejorado en 2 millones de ocupados. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, reducen la cifra hasta 900.000 nuevos empleos. La cifra que dio Sánchez no es incorrecta, pero tiene un poquito de truco, lo que se conoce como el maquillaje estadístico, mediante el cual se oculta la situación de paro efectivo que afecta a más de 500.000 de los conocidos como fijos discontinuos, de los cuales seguimos sin conocer el dato. Vamos ahora con la última de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP aseguró que los alimentos habían subido un 30% por la inflación. Bien, según los últimos datos de mayo, el dato desagregado disponible, la inflación de los datos de alimentos estaba, según el INE, en el 11,9%, prácticamente un 12%, y no ese 30% que dijo el líder popular. Estas fueron algunas de las imprecisiones que cometieron tanto el líder del Partido Popular como el líder del Partido Socialista en el cara a cara celebrado ayer de cara a las elecciones del 23 de julio. Imprecisiones de las que nos daba cuenta nuestro compañero Fernando de Lis, de ese cara a cara y esas medias verdades económicas en la contienda electoral del 23 de julio. 28 los minutos que pasan ya sobre las 2 de la tarde, hora central europea, un breve receso para publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y habiendo hecho ya el breve el análisis a la primera jornada de la cumbre de la OTAN, el flanco oriental está centrado en Taiwán porque va a realizar su primer simulacro de evacuación a gran escala en décadas este mismo mes, en una señal de que quieren fortalecer las defensas civiles contra, Marta Vilar, un posible ataque directo de China. Preparativos masivos en Taiwán ante un posible ataque de China. El territorio Taiwán está planeando ahora un simulacro de seguridad masivo para practicar ante un posible ataque de China. Va a ser su primer simulacro de evacuación a gran escala en décadas. Y bueno, es una señal de que está intentando fortalecer esas defensas civiles ante un posible ataque de China. Un simulacro que se va a llevar a cabo en Taiwán va a cubrir distritos que en conjunto albergan a 3 millones
de sus 23 millones de habitantes. La policía y los funcionarios de defensa civil además van a llevar a todos los que estén en las calles en ese momento del simulacro a los refugios antibombas, según información del Ministerio de Defensa, y va a ser además también una evacuación que se va a practicar en un distrito de cada uno de los 22 condados y municipios de Taiwán. Unos planes que marcan un cambio drástico con respecto a las iteraciones anteriores del simulacro anual de ataque aéreo de Guanan, desencadenado por una creciente campaña de intimidación militar de China. Ya saben que Pekín reclama a Taiwán como parte de su territorio y que amenaza con anexarlo si Taipei se niega a someterse a su control indefinidamente. Durante el año pasado, también recordar que el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de China, ha realizado 2 rondas de ejercicio a gran escala alrededor de la isla y ha aumentado continuamente las patrullas aéreas y navales en sus alrededores. Ahora Taiwán se prepara ante un posible ataque con un simulacro a gran escala de evacuación del territorio. Y miedos, Marta, también en las naciones del sudeste asiático, porque están aterradas por las rencillas entre las potencias nucleares y en cómo pueden acabar en una catástrofe. Al menos es lo que ha dicho hoy, si no me equivoco, en Indonesia, la presidenta de este país en la cumbre de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Miedo en las naciones del sudeste asiático ante un posible conflicto nuclear. Miedo también ante las rencillas que tienen las grandes potencias nucleares del mundo, que aseguran puede acabar en catástrofe. Lo ha dicho hoy una de las ministras de Indonesia, asegura que estamos a solo un error de cálculo del apocalipsis y la catástrofe global. Lo ha dicho en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la llamada ASEAN. Ha dicho que ninguna arma es más poderosa y destructiva que las armas nucleares, y dice que con esas armas nucleares estamos a solo un error de cálculo del apocalipsis y la catástrofe global. Por cierto, esa cita del bloque del sudeste asiático, son 10 países, por cierto, firmantes de la Convención Internacional para la No Proliferación de Armas Nucleares. Allí también han acudido los jefes de diplomacia de Washington y de Moscú, pero también de China, por cierto. La canciller, eso sí, de Indonesia recalca que la amenaza es inminente, por lo que dice ya no podemos jugar a esperar y debemos ser un frente unido ante los estados con un arsenal nuclear importante. Gracias, Marta. Entre tanto, el Parlamento de Israel da luz verde al gobierno de Benjamin Netanyahu a limitar los poderes del Tribunal Supremo en esa reforma del Poder Judicial en la que, recordemos, trató de suspender el plan original que habría dado a su coalición de gobierno mayor control sobre el nombramiento de jueces y limitado la capacidad del Tribunal Superior para derogar leyes. Esto se dejó en suspenso en marzo tras meses de protestas masivas que terminaron en una breve huelga general. Los más críticos argumentan a día de hoy todavía que eliminar el control clave sobre los funcionarios allanaría el camino para la corrupción y para la toma de decisiones arbitrarias. Y a medida que las empresas productoras de petróleo y gas buscan métodos eficaces y rentables, en este caso para aumentar su producción, el mercado de las intervenciones en pozos va a recibir un fuerte impulso. Se prevé que el gasto en intervenciones se dispare en cuanto a petróleo y gas, pasando y alcanzando el 17% en 2027. Esto supondría unos 260.000 pozos en todo el mundo. Más de 11.000 millones de dólares del gasto total se destinarían al segmento de la perforación y cableado, mientras que en conjunto los sectores de unidades de intervención y productos químicos para yacimientos representarían el 35%. Se espera que la suma de las inversiones en tubería flexible, en gestión de agua o en herramientas de intervención supere para finales de este año los 23.000 millones de dólares. Y ojo, porque los ambiciosos planes de extracción de petróleo de Estados Unidos se encuentran bajo escrutinio. Se prevé que el país libere 5 veces más dióxido de carbono que el presupuesto que el tope de 1,5 grados asignado. A pesar de que el presidente Joe Biden se ha centrado en la acción climática, la aprobación de proyectos de perforación como la que tiene Willow en Alaska y el continuo desarrollo de nuevas infraestructuras contradicen el necesario declive de los activos en combustibles fósiles. Estudio que llega después de que la Casa Blanca aprobara en marzo el polémico proyecto de perforación petrolífera de Alaska desde la revolución del esquisto en 2010. Estados Unidos ya supera a Arabia Saudí y a Rusia por convertirse en el mayor productor mundial de petróleo y de gas.
Y en este caso también hablamos de la rúbrica y de la Comunidad Política Europea. Dice que van a ser casi imposible alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea sin la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuando TotalEnergies e Irak han firmado un acuerdo valorado en 27.000 millones de dólares por una serie de proyectos que permitirán al país asiático ampliar sus capacidades de extracción de petróleo y de gas, también de generación de energías renovables. De esta forma, el proyecto integrado de crecimiento gasístico estará participado al 45% por la francesa Total y también en el otro caso al 30% por Basaf Oil Company, la empresa pública iraquí. El 25% restante estará a cargo de Qatar Energy. Al mismo tiempo, Total va a construir una planta solar de 1 gigavatio de energía para proveer de energía limpia a la región de Basora, situada en el Golfo Pérsico. En cuanto al petróleo, se estima que la producción del campo de Ratawi se incrementará hasta los 120.000 barriles diarios en los próximos 2 años, para después incrementarse hasta los 210.000 en los próximos 4. Y las economías más grandes del mundo están intentando ahora, esta semana, rescatar el acuerdo fiscal en el seno de la OCDE por ese impuesto global de sociedades del 15%, el mínimo, después de que las dificultades sobre su implementación hayan amenazado en los últimos meses con frustrar este intento para hacer que las multinacionales paguen los impuestos allí donde operan. Cuenta Financial Times, lo lleva hoy en portada, que representantes de más de 130 países llevan 3 días reunidos en París discutiendo la aplicación de una parte clave de este acuerdo. En la agenda, un cambio concreto en la legislación de este texto que permitiría a los países eliminar el mosaico actual de gravámenes nacionales sobre gigantes como Google, como Facebook o como Amazon, extendiéndose hasta que se alcance el consenso de la reforma global. Sin una prórroga, es probable que se produzcan guerras comerciales a medida que los países lo hagan solo por los intentos de recuperar más ingresos de las 100 multinacionales más grandes del mundo, que están cubiertas a día de hoy por el acuerdo. Los negociadores esperan retrasar hasta 2025 la prohibición por temor a que algunos países tengan dificultades para ratificar el acuerdo. Entre ellos preocupa la posición que pueda tomar Estados Unidos por ser el seno de Silicon Valley y donde operan las mayores tecnológicas del mundo. Sobre los mercados, el primer semestre del 23 ha sido bastante positivo para la renta variable. Los principales selectivos se han comportado bien durante los primeros 6 meses del año, aunque la gran pregunta, como siempre, es si pueden mantener esta tendencia en lo que queda de ejercicio. Para Goldman Sachs, la respuesta es clara, y es que no, dado que las valoraciones a día de hoy están siendo elevadas, sobre todo para la renta variable estadounidense, y porque el crecimiento de los beneficios es relativamente bajo. Habla Goldman de una alternativa en tipos de efectivo o tipos de interés bastante atractivos. Creen que las perspectivas son relativamente planas a partir de aquí y sobre todo llaman a sobreponderar renta variable europea en este contexto de cierto optimismo real. Hablan de una parte estrecha del mercado que se ha visto beneficiada por el repunte de los valores relacionados sobre todo con la inteligencia artificial. A día de hoy, crucial el motor para avanzar sobre las expectativas y sobre si podemos ver o no una recesión y qué tipo de recuperación económica o de beneficios se van a observar de aquí a 2 años vista. Esto cuando a partir de este viernes empieza a presentar resultados trimestrales la gran banca estadounidense. Desde Goldman, en cualquier caso, creen que será cada vez más foco de atención para los inversores de la segunda mitad del año el qué va a pasar con los beneficios de las compañías. Y entre tanto, los hedge funds, los fondos de cobertura, siguen recortando sus apuestas en el mercado estadounidense alcista hasta el nivel más bajo en al menos una década, centrándose sobre todo en Europa por la preocupación, dicen, en la resistencia del repunte liderado por la tecnología estadounidense. Los fondos de cobertura tienen la ponderación más baja en el mercado de valores estadounidense desde que comenzaron los registros en 2013, concretamente en la última década, al tiempo que elevan sus apuestas en acciones europeas al nivel más alto de la historia. Sin embargo, los datos muestran también que los inversores no se sienten particularmente atraídos por el índice de primera clase de la Unión Europea, sobre todo sobre el Eurostoxx 50. Y mientras tanto aumentan las expectativas desde Pekín de que el gobierno chino va a poner en marcha un paquete de estímulo dirigido a sus industrias en crisis y sobre todo a un tocado ya sector inmobiliario. El Banco Popular de China ha reducido las tasas de sus préstamos a 1 año, a la cosa de una semana, tras recortar esa repo a corto plazo a principios de esta. Los datos oficiales de lo que hablan es de un desplome del sector inmobiliario, un descenso preocupante por la inversión empresarial y un desempleo récord entre los jóvenes. De hecho, avanza Bloomberg que se espera que el Consejo de Estado se reúna al
lo largo de esta semana para discutir un amplio paquete de propuestas de estímulo para los sectores, entre los que se incluye ese inmobiliario, que todavía retrotrae los peores augurios de la crisis de Evergrande. De hecho, dice la agencia de noticias que se está trabajando en medidas para impulsar el consumo, incluidas aquellas para promover la industria de los automóviles, los electrodomésticos o el catering. Aún así, dicen que es probable que el estímulo, esa inyección, tenga un alcance limitado en comparación con recesiones anteriores. Pekín se ve todavía capaz hoy de alcanzar el objetivo de crecimiento sobre el 5% para cierre de este año, persistiendo los altos niveles de deuda o la preocupación sobre la estabilidad financiera en la segunda economía del mundo. En la eurozona, los precios de la vivienda van a caer alrededor de un 6% de aquí a final de año. Los tipos de interés, los estándares crediticios más estrictos siguen pesando sobre la demanda y lo seguirán haciendo en lo que viene, aunque el dato agregado oculta una divergencia significativa entre las economías en cuestión de precios y en cuanto a la tendencia general a la baja. En el primer trimestre, el avance de los precios de la vivienda en la zona euro se frenó apenas el 0,4% interanual, lo que representa el ritmo más lento desde el cuarto trimestre de 2015. El Euribor en promedio en las 4 economías más grandes saltó al 3,7 en mayo desde el 1,9 de junio de hace un año, antes de que el Banco Central comenzara a subir los tipos de interés. Y aún así repunta el IPC alemán al 6,4%, dato interanual. La tasa de inflación vuelve a aumentar ligeramente en la locomotora tras 3 meses consecutivos de ralentización, según ha hecho público Destatis. En tasa mensual, esto es, en comparación con mayo, el IPC alemán se incrementó en un 0,3%, y en cuanto al armonizado con el resto de la eurozona, el sobre base comparable, el que tiene en cuenta el Banco Central Europeo para tomar sus decisiones, escala al 6,8%. Los alimentos siguen siendo el principal problema. También hay un efecto de base debido a las medidas de alivio del gobierno federal, sobre todo ese billete de 9 euros para el transporte público o el descuento en carburantes, que dicen empuja la tasa de inflación actual hacia arriba. Y el sentimiento de los inversores en Alemania se hunde en julio aún más. ZDW, que se coloca a menos 14,7 puntos frente a los menos 8,5 del mes anterior y también por debajo de lo esperado por el mercado. Se mantiene en territorio negativo por tercer mes consecutivo. Los expertos esperan que la situación se deteriore aún más a finales de año. Una razón clave, la expectativa de que los tipos de interés a corto van a seguir aumentando en la eurozona y en Estados Unidos. Deterioro de la economía más probable de lo previsto y en algunos sectores clave para la economía alemana, como viene a ser el industrial. Las expectativas de ganancias para los dos sectores vuelven a estar orientados a la exportación y a caer de manera significativa. Mientras tanto, la economía sume en el caos al Reino Unido. Desempleo 4% en el mes de mayo, el nivel más alto desde enero del 22, según ha hecho público hoy la Oficina Nacional de Estadísticas, con un dato que se sitúa por encima de las previsiones. Y mientras tanto, inflación sobre salarios, porque el número de personas, el dato sobre la subida de los salarios es del 6,9%, un 7% más de lo que se cobraba hará cosa de un año. Un Reino Unido donde está el ojo puesto, por cierto, porque allí los analistas hablan de unos tipos ya sobre el 7%, una nota que ha hecho pública Barclays hoy. El coste de las hipotecas a tasa fija a 2 años ya supera los máximos observados tras el mini presupuesto, la crisis del gobierno de Liz Truss, ese ejecutivo que puso en jaque al país por la deuda y por la libra, mientras los bancos elevan los precios en respuesta al incremento de tipos. La tasa promedio está ya en el 6,6%, los inversores esperan que se estabilice en el 6,5%, mirando a marzo, lo que sería su nivel más alto desde 1998. Y la libra esterlina está ya en máximos de los últimos 15 meses frente al dólar, tras un crecimiento salarial más fuerte de lo esperado, agregando presión sobre el Banco de Inglaterra para seguir aumentando los tipos. La esterlina rebota 3 décimas frente al dólar, se cambia ya a 1,2899 dólares, el nivel más alto desde abril de 2022, tras un repunte anual de los salarios del que hablábamos del 6,9% durante el último trimestre. Los rendimientos de los yields a 2 años, que se mueven en línea con las expectativas de las tasas de interés en el más corto plazo, caen sobre las 3 centésimas, en una señal de que la apuesta por la agresividad por parte del Banco de Inglaterra será clave para controlar la inflación, pero que subir tanto los tipos en un periodo de tiempo tan corto va a obligar a reducirlos cuanto antes en el tiempo.
Y son 45 los minutos que pasan ya sobre las 2 de la tarde, hora central europea. Un breve receso de publicidad y volvemos con el análisis económico de la jornada.